La millonaria pasaba la Navidad sola, hasta que su mayordomo le dijo: «Cenas en mi casa». Una noche de Navidad, mientras la Ciudad de México brillaba con luces y el aire se llenaba del aroma a ponche y buñuelos, una mansión en lo alto de Lomas de Chapultepec permanecía en silencio. Adentro, una mujer de mirada firme y elegancia impecable observaba el reflejo de las velas sobre la mesa. Frente a ella, un banquete preparado para 10 personas esperaba intacto. Ni una sola risa, ni una voz, ni un brindis. Solo el sonido distante de los fuegos artificiales. Aquella mujer, acostumbrada a recibir aplausos, contratos millonarios y reconocimientos, descubría esa noche que su mayor triunfo había sido también su mayor condena, la soledad. Durante años, había creído que el éxito se medía en propiedades, acciones y poder. Pero ese 24 de diciembre, sentada en una mesa demasiado grande para una sola persona, algo dentro de ella comenzó a quebrarse. El mayordomo, un hombre discreto y atento que la había acompañado durante décadas, la observaba desde lejos, sabiendo que aquella mujer que lo tenía todo ya no tenía con quien compartirlo. Fue entonces cuando rompió el protocolo. Con voz suave pero segura, le dijo algo que nunca antes se habría atrevido a pronunciar: «¿Cenas en mi casa?». Ella levantó la mirada, sorprendida. Por un instante, pensó que había oído mal. Ella, ¿cenar en la casa de su empleado? Pero la sinceridad en sus ojos la desarmó. No había compasión ni lástima en su tono, solo humanidad. Y esa humanidad fue suficiente para que dijera que sí. Antes de continuar con la historia, deja tu like, comenta desde qué parte de México nos estás viendo y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te llegan directo al corazón. Aquella decisión impulsiva fue el primer paso hacia algo que ella no esperaba: redescubrir la vida. La casa del mayordomo, ubicada en una calle tranquila de Coyoacán, olía a guisos, a café recién hecho y a risas sinceras. Era pequeña, pero estaba llena de calor. En la mesa, una familia la recibía sin protocolos ni títulos, ofreciéndole un plato de tamales y un ponche caliente. No había vajilla fina, pero sí cariño. Y eso, para ella, fue más valioso que cualquier joya. Esa noche se sintió fuera de lugar, torpe, vulnerable. Sin embargo, también experimentó una sensación que hacía años no sentía: pertenecer. En esa casa sencilla, descubrió lo que significaba ser bienvenida por lo que era, no por lo que tenía. En los días que siguieron, su mente no podía apartarse de esa experiencia. Cada rincón de su mansión le parecía vacío, frío, sin propósito. El eco de las risas de aquella familia la acompañaba como un recordatorio de lo que había perdido. Fue entonces cuando decidió hacer algo que ni sus socios ni su círculo social habrían entendido: comenzar de nuevo. Durante los meses siguientes, la millonaria se involucró en un proyecto cultural que buscaba restaurar una vieja casona en el corazón del centro histórico. Allí se enseñaban oficios tradicionales: cerámica, bordado, carpintería, música popular mexicana. Lo que empezó como una donación se convirtió en un compromiso personal. Por primera vez en mucho tiempo, no era la jefa, sino una más entre los demás. El cambio no fue fácil. Algunos la veían con desconfianza, como si no perteneciera a ese mundo. Otros la rechazaban abiertamente, creyendo que su presencia era un capricho de una mujer rica buscando limpiar su conciencia. Pero ella decidió quedarse. Aprendió a escuchar, a observar, a equivocarse. Cada día, su rigidez se deshacía un poco más. Mientras tanto, su empresa comenzó a tener problemas. La prensa hablaba de una crisis interna y sus socios exigían su regreso inmediato. Ella sabía que podía salvar su fortuna si abandonaba todo y retomaba el control, pero algo dentro de ella se resistía. Por primera vez, comprendió que había algo más importante que el dinero: la paz. Su mayordomo, que seguía siendo su confidente, la acompañaba en silencio. En uno de esos días grises de febrero, él cayó enfermo. Ella fue quien lo cuidó, cocinándole, llevándole medicinas, quedándose a su lado. Ese gesto marcó un antes y un después. Por primera vez en años, sirvió a alguien no por obligación, sino por cariño. El proyecto cultural prosperó. La casa vieja se llenó de color y música. Niños y adultos acudían a aprender, y la millonaria, ahora transformada, participaba en todo, desde limpiar pinceles hasta organizar exposiciones. En cada rostro veía reflejada una parte de lo que había olvidado: la alegría de lo simple. Pero el destino no la dejaría descansar. Cuando todo parecía marchar bien, una corporación extranjera ofreció comprar el lugar para convertirlo en un centro comercial. La oferta era tentadora, incluso para alguien con dinero. Sin embargo,
Ella sabía lo que significaba ceder, borrar la esencia de la cultura mexicana que tanto había aprendido a valorar. Decidió rechazar la propuesta, enfrentándose a poderosos inversionistas. Fue una batalla dura, pero su convicción inspiró a otros a apoyarla. Meses después, un viejo amor reapareció en su vida. Un hombre elegante, de su mismo círculo social, que le propuso retomar la relación que habían dejado inconclusa años atrás. Ella lo escuchó, recordando su pasado con nostalgia, pero también con claridad. Comprendió que ya no era la misma. Lo que antes la deslumbraba, ahora la dejaba indiferente. Su corazón ya no buscaba lujo, sino calma. El mayordomo, entretanto, había estado planeando algo en silencio. Una tarde, le confesó su deseo de renunciar. Quería abrir un pequeño restaurante familiar junto con su hija, donde servirían comida tradicional mexicana, con recetas heredadas de su madre. La noticia la sorprendió. Por un instante, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había aprendido a necesitar su compañía. Pero en lugar de impedirlo, decidió ayudarlo a cumplir su sueño. Y así, 6 meses después de aquella primera cena, la millonaria caminó por las calles de Coyoacán una vez más. Era junio, y el aire olía a flores de bugambilia. Entró sin avisar al restaurante del mayordomo. Allí estaba él, sirviendo a los clientes con la misma sonrisa con la que un día le cambió la vida. En las paredes colgaban fotografías de familias, recetas escritas a mano, colores vivos y música ranchera de fondo. Él la vio y se acercó. No hubo palabras, solo una mirada cómplice. Ella pidió un plato de mole y un café de olla. Mientras probaba el primer bocado, una lágrima se escapó sin permiso. No era tristeza, era gratitud. Miró alrededor y comprendió que, en algún punto del camino, había recuperado lo que creía perdido: el sentido de pertenecer, la capacidad de sentir y el valor de compartir. Ya no era la mujer que observaba su reflejo sola en una copa de vino, sino alguien capaz de encontrar belleza en lo cotidiano. La historia de la millonaria y su mayordomo no es una historia de amor en el sentido clásico, sino una historia de humanidad. De cómo dos mundos distintos pueden encontrarse en una mesa sencilla, bajo una luz cálida, y descubrir que la felicidad no necesita adornos. Así que si tú también has sentido que tu vida se ha llenado de silencios, recuerda esta historia. La riqueza verdadera no está en lo que posees, sino en lo que compartes. Dale like, cuéntanos desde qué parte de México nos estás viendo y suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que nos recuerdan que el corazón siempre puede volver a empezar. La noche caía sobre la Ciudad de México como un velo de terciopelo oscuro, y las luces navideñas titilaban en las calles con un resplandor melancólico. En las avenidas principales se escuchaban los villancicos mezclados con el bullicio de los coches, el olor a tamales recién cocidos y el sonido de los vendedores ofreciendo buñuelos y ponche. En medio de esa atmósfera cálida y festiva, una mansión en lo alto de Lomas de Chapultepec permanecía extrañamente en silencio. Dentro, las paredes altas y los candelabros de cristal reflejaban una luz dorada que no lograba disimular el vacío. La mesa del comedor estaba puesta con una elegancia impecable: manteles de lino, cubiertos de plata, copas talladas y un pavó perfectamente horneado que llenaba el ambiente con su aroma. Pero había un solo lugar ocupado. Frente al plato principal, una mujer de unos 60 años observaba el reflejo del fuego en la copa de vino, sin probar bocado. Era la mujer más rica del país, una figura admirada y temida en los círculos empresariales. Nadie se atrevía a contradecirla, todos la respetaban, pero nadie se acercaba a ella más allá de lo necesario. Su nombre se mencionaba en las revistas financieras, en las columnas de negocios, en los noticieros, pero su vida personal era un misterio. Lo que pocos sabían era que detrás de esa mirada serena y esos trajes de diseñador se escondía una soledad que ni el dinero podía disfrazar. La chimenea crepitaba, llenando el silencio con un sonido leve. Afuera, los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo, y las risas de las familias se colaban por las ventanas cerradas. La millonaria alzó su copa y brindó sola, murmurando algo que ni ella misma entendió. Fue en ese momento que su mayordomo, un hombre de cabello gris y mirada amable, apareció en el umbral de la sala. Llevaba décadas trabajando para ella, conocía sus costumbres, su carácter y su distancia. Siempre había mantenido el respeto, pero esa noche algo en su rostro reflejaba preocupación. Se acercó lentamente y, con voz suave, dijo lo impensable: ¿cenas en mi casa? La millonaria levantó la mirada, incrédula. Por un instante pensó que había escuchado mal. En toda su vida, nadie le había hecho una invitación tan sencilla y tan desarmante. No sabía qué responder.
Parte de ella quería rechazarlo por orgullo, pero otra parte, la que aún recordaba lo que era tener compañía, sintió una chispa de curiosidad. El mayordomo, al ver su silencio, se apresuró a justificar su atrevimiento. Explicó que su familia siempre preparaba una cena sencilla, con pozole, tamales y buñuelos, y que pensó que quizás ella preferiría pasar la noche acompañada en lugar de sola en aquella mansión. No había compasión en su tono, solo humanidad. Y esa sinceridad la desarmó. Después de unos segundos eternos, ella dejó la copa sobre la mesa y murmuró un de acuerdo. El mayordomo parpadeó sorprendido, pero no dijo nada más. Se inclinó ligeramente y salió para preparar el coche. Media hora después, el vehículo descendía por las calles iluminadas del poniente hacia el corazón de Coyoacán. Las luces de los faroles, los murales coloridos y el sonido de los mariachis llenaban el aire. La millonaria observaba todo desde la ventana, recordando vagamente los años de su infancia cuando las posadas eran lo más esperado del año. Cuando el coche se detuvo frente a una pequeña casa de fachada azul con macetas colgando, ella dudó en bajar. No era el tipo de lugar al que solía ir. El mayordomo abrió la puerta con naturalidad y le ofreció la mano. Al entrar, fue recibida por un olor delicioso a canela, maíz y frutas cocidas. La sala estaba decorada con papel picado, luces de colores y una piñata colgando en el centro. Una familia entera se reunió alrededor del árbol de Navidad improvisado con ramas naturales y adornos hechos a mano. La esposa del mayordomo, una mujer morena y sonriente, se apresuró a saludarla con respeto pero sin servilismo. Los hijos, todos adultos, la miraron con sorpresa y cierta timidez. En pocos minutos, el ambiente se volvió más cálido. La millonaria, todavía rígida, se sentó en una de las sillas del comedor. Frente a ella, un plato de pozole humeante la invitaba a probar. El primer bocado fue una revelación. El sabor era intenso, auténtico, lleno de vida. Por un instante, recordó las comidas de su infancia en Puebla, las risas de su madre, los olores del mercado. Un nudo se formó en su garganta. No dijo nada, pero el brillo en sus ojos lo dijo todo. La conversación fluía naturalmente entre los presentes. Hablaron de música, de trabajo, de los preparativos para el año nuevo. Nadie la trató como una figura poderosa, solo como una invitada más. Ella, que llevaba años rodeada de aduladores, se sintió confundida ante tanta naturalidad. En medio de la cena, uno de los nietos del mayordomo se acercó a ella con una sonrisa y le ofreció una rebanada de buñuelo espolvoreado con azúcar. Mi abuela dice que si lo come con ponche, se le va la tristeza. Ella lo miró y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Aceptó el buñuelo, y al probarlo, el dulzor le supo a algo que no podía comprar, cariño. La noche avanzó entre anécdotas, canciones y risas. En un momento, la esposa del mayordomo comenzó a cantar un villancico acompañada por una guitarra vieja. La millonaria, que nunca había tenido buena voz, se unió tímidamente al coro. Aquella escena, tan sencilla, tan humana, se grabó en su memoria. Cuando el reloj marcó la medianoche, todos se abrazaron. Ella dudó al principio, pero el mayordomo se acercó y la abrazó con calidez. Fue un gesto breve, pero suficiente para derrumbar las murallas que había construido durante años. Al salir de la casa, el aire frío de la madrugada la envolvió. El cielo estaba lleno de luces artificiales, y el eco de los cohetes se mezclaba con las risas que venían de las calles. En el coche, guardó silencio todo el trayecto de regreso. El mayordomo no dijo una palabra. Al llegar a la mansión, se despidió con una inclinación. Ella, antes de entrar, se detuvo. Lo miró y le dijo algo que nunca antes había dicho a nadie: gracias. Él asintió con una sonrisa. Esa noche, antes de dormir, la millonaria caminó por los pasillos de su casa. Cada cuadro, cada mueble, cada objeto parecía carecer de sentido. Se detuvo frente a una ventana y miró hacia la ciudad iluminada. Por primera vez en años, se sintió pequeña, pero viva. Al día siguiente, al despertar, el silencio seguía allí, pero ya no le pesaba igual. Encendió la radio y dejó que las canciones navideñas llenaran la sala. Por primera vez en mucho tiempo, desayunó sin prisa, mirando el jardín que solía pasar por alto. Esa simple invitación había sembrado algo en su interior. No sabía aún qué era, pero intuía que su vida estaba por cambiar. Y aunque no lo confesara, en el fondo sabía que el mayordomo había hecho mucho más que ofrecerle una cena. Le había recordado lo que significaba ser humana. Los días posteriores pasaron con una calma inusual. La millonaria retomó sus rutinas, sus reuniones de negocios,
sus llamadas interminables. Pero nada se sentía igual. Los rostros sonrientes de aquella familia, el aroma del ponche, las luces humildes de la casa azul en Coyoacán la perseguían como un eco dulce. Una tarde, mientras revisaba informes financieros, sus ojos se detuvieron en una fotografía que el mayordomo había olvidado en su despacho. En la imagen, él aparecía joven, vestido de pastor en una pastorela. Detrás de él, un grupo de niños sostenía estrellas de papel. Esa imagen la conmovió profundamente. Se preguntó cuándo había perdido esa inocencia, ese brillo en los ojos. Guardó la foto en un cajón, pero esa noche soñó con el sonido de las guitarras y el aroma a canela. Al despertar, supo que algo dentro de ella había despertado también. No era tristeza, era una especie de nostalgia mezclada con esperanza. Esa Navidad, que comenzó como una noche de soledad, se convirtió en el punto de partida de una transformación que ni ella misma podría haber imaginado. El amanecer llegó lentamente sobre la Ciudad de México. Desde su habitación en la mansión, la millonaria observó cómo los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de seda. Todo estaba igual que siempre, ordenado, brillante, perfecto. Pero ella ya no lo veía igual. Había algo en el aire, un matiz imperceptible que le hacía sentir que la vida, de repente, tenía otra textura. El silencio de su casa, que durante años había sido una compañía habitual, ahora le resultaba demasiado pesado. El recuerdo de la noche anterior seguía fresco en su mente, las risas espontáneas, el olor a canela, los cantos, las luces humildes de aquella casa en Coyoacán. Era como si hubiese entrado en otro mundo, uno donde la riqueza no se medía en dinero, sino en gestos, en miradas, en la forma en que las personas se trataban entre sí. Mientras tomaba su café, pensó en el mayordomo. Siempre había estado allí, discreto, eficiente, sin fallar un solo día. Jamás se había permitido verlo más allá de su papel profesional. Sin embargo, aquella noche lo había visto distinto, no como un empleado, sino como un ser humano que le tendió la mano cuando nadie más lo habría hecho. Esa mañana lo llamó a su despacho. Cuando él entró, ella lo recibió con una sonrisa que lo sorprendió. Le agradeció de nuevo por la invitación, y le dijo que había sido la mejor noche de Navidad que había tenido en años. Él inclinó la cabeza con humildad, pero no pudo ocultar una expresión de satisfacción. La millonaria, movida por la gratitud, le anunció un aumento de sueldo. El mayordomo, con la misma serenidad de siempre, le respondió que no era necesario. Dijo que la invitación no fue un favor, sino una muestra de afecto sincero. Aquella respuesta la dejó sin palabras. No estaba acostumbrada a que la gente rechazara su dinero, y menos cuando lo ofrecía como muestra de aprecio. El resto del día transcurrió con una sensación de vacío extraño. Intentó concentrarse en su trabajo, pero los documentos y las cifras no lograban retener su atención. En la tarde, decidió salir a caminar por su jardín, algo que no hacía desde hacía meses. Los árboles estaban cargados de flores, y el sonido del viento entre las hojas le recordó la voz de la esposa del mayordomo cantando con su guitarra. En la noche, no pudo dormir. Encendió la televisión buscando distraerse, pero cada canal mostraba familias celebrando, compartiendo, abrazándose. Entonces apagó el aparato y se quedó a oscuras, contemplando las luces de la ciudad desde su ventana. Fue en ese instante que comprendió que lo que le faltaba no era entretenimiento ni descanso, le faltaba vida. Durante los días siguientes, comenzó a realizar pequeños cambios. Despidió a algunos asistentes que mantenía solo por protocolo, reordenó su agenda para tener más tiempo libre y empezó a cocinar ocasionalmente, algo que no hacía desde su juventud. El mayordomo, observando discretamente esos gestos, comprendía que algo profundo estaba ocurriendo en ella. Un domingo, sin avisar, decidió visitar Coyoacán por su cuenta. Caminó por las calles empedradas, respiró el aroma de los puestos de flores y se mezcló entre la multitud. Compró pan dulce en una panadería antigua y se sentó en la plaza a ver pasar a la gente. Se sentía anónima, libre. Fue allí donde conoció a una mujer mayor que vendía muñecas de trapo hechas a mano. Conversaron largo rato. La vendedora le contó que trabajaba con un grupo de artesanas de un pueblo en Morelos y que sus ventas ayudaban a mantener a varias familias. Aquella conversación sembró una idea en su mente. Al regresar a su casa, reunió a su equipo y les pidió que investigaran fundaciones y proyectos culturales que apoyaran oficios tradicionales. Sus asistentes la miraron sorprendidos. No era el tipo de iniciativa que solía interesarle. Pero ella estaba decidida. En cuestión de días, visitó varios talleres de artesanos. En cada lugar, encontró historias de esfuerzo, de creatividad, de amor por la cultura mexicana.
Uno de esos proyectos capturó su atención. Un grupo de vecinos del centro histórico intentaba restaurar una antigua casona para convertirla en un centro comunitario de arte y enseñanza. La millonaria quedó fascinada por la idea y ofreció financiar la restauración. Sin embargo, no todos recibieron bien su ayuda. Algunos miembros del comité comunitario la veían con desconfianza. Pensaban que su interés era una estrategia para obtener beneficios fiscales o publicidad. Ella lo notó de inmediato, pero en lugar de retirarse, decidió quedarse y demostrar sus verdaderas intenciones. Comenzó a asistir a las reuniones del grupo, escuchando más que hablando. Propuso mejoras, pero siempre consultando a los demás. Al principio, su presencia incomodaba, pero poco a poco, su actitud humilde empezó a ganarse la simpatía de algunos. En una de las visitas a la casona, observó a un grupo de jóvenes pintando murales. Se acercó y les preguntó qué representaban las figuras coloridas. Uno de ellos le explicó que cada dibujo contaba una historia del barrio: el vendedor de tamales, la costurera, el organillero. Escuchar aquello la conmovió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su dinero podía tener un propósito diferente: construir algo que perdurara más allá de los números. Mientras tanto, el mayordomo la observaba con orgullo silencioso. Sabía que aquella experiencia la estaba transformando. Ya no era la mujer distante que daba órdenes sin mirar a los ojos. Ahora, hablaba con la gente, sonreía, preguntaba, se interesaba genuinamente. Pero la transformación no fue sencilla. Muchos de sus antiguos socios comenzaron a inquietarse. En una reunión privada, le advirtieron que su nueva afición filantrópica podría distraerla de los negocios. Uno de ellos incluso insinuó que su reputación podría verse afectada si seguía mezclándose con gente sin influencia. Ella los escuchó en silencio. Por dentro, sintió una mezcla de rabia y tristeza. Comprendió que había pasado demasiados años rodeada de personas que solo valoraban su dinero. Cuando la reunión terminó, tomó una decisión drástica: se retiraría temporalmente de su empresa. La noticia cayó como una bomba. Los medios la especularon durante días, pero ella no dio declaraciones. Se refugió en su nueva rutina en el centro comunitario. Pasaban las semanas, y el proyecto avanzaba con rapidez. Ella ayudaba en la organización, revisaba presupuestos, y de vez en cuando, se unía a las labores manuales. Aprendió a lijar madera, a pintar paredes y a preparar café para los voluntarios. La millonaria que un día dirigió imperios financieros ahora compartía pan con obreros y artesanos. Una tarde, mientras limpiaba una mesa de trabajo, escuchó risas en el patio. Eran los niños del barrio jugando con cometas de papel. Uno de ellos tropezó y cayó frente a ella. La mujer lo ayudó a levantarse, y el niño, sin saber quién era, le sonrió con la inocencia más pura. Ese pequeño gesto fue suficiente para que sintiera que estaba en el lugar correcto. Sin embargo, las dificultades no tardaron en aparecer. El financiamiento del proyecto comenzó a tambalearse por un retraso administrativo. Los materiales escaseaban y la obra se detuvo temporalmente. Algunos pensaron en abandonar. Pero ella no estaba dispuesta a rendirse. Reunió al grupo y propuso vender algunas de sus pertenencias personales para cubrir los gastos. Los demás se opusieron, pero ella insistió. Esa noche, el mayordomo fue a verla. Le recordó que no tenía que hacerlo, que ya había dado suficiente. Pero ella respondió con una frase que él nunca olvidaría: por primera vez, siento que mi dinero tiene sentido. A la mañana siguiente, vendió varias joyas antiguas que guardaba por costumbre más que por apego. Con el dinero obtenido, compró los materiales necesarios para continuar la restauración. Cuando los trabajadores la vieron llegar con las cajas, la recibieron con aplausos. Por primera vez en años, sintió orgullo, no por lo que tenía, sino por lo que hacía. El mayordomo la observaba a lo lejos, conmovido. Había sido testigo de su cambio, y sabía que lo que había comenzado como una simple invitación a cenar había despertado algo mucho más grande. En los meses siguientes, la casona se transformó. Las paredes blancas se llenaron de color, los patios se llenaron de risas, y el eco de las herramientas se mezclaba con el sonido de la música mexicana que salía de los altavoces. El olor a pintura, a café y a esperanza impregnaba el aire. La millonaria, al recorrer los pasillos restaurados, sintió que cada rincón contaba una historia, no solo del edificio, sino de ella misma. Había recuperado algo que el éxito le había robado: la capacidad de emocionarse. Esa noche, mientras regresaba a casa, miró por la ventana del coche. Las luces de la ciudad parecían más vivas, más cercanas. Pensó en la casa del mayordomo,
en la risa de su esposa, en los buñuelos, y supo que nada de eso había sido casualidad. Aquella invitación había sido la chispa que encendió su renacimiento. Los días comenzaron a fluir con una suavidad que la millonaria no recordaba haber sentido en años. Cada mañana, el sonido de los pájaros en el jardín reemplazaba el zumbido constante del teléfono y los correos que solían llenar sus primeras horas del día. Había aprendido a despertarse sin prisa, a observar los tonos del amanecer sobre la ciudad y a saborear su café sin mirar la pantalla de su computadora. Aquella calma era nueva, y la abrazaba con gratitud. El proyecto de la casona avanzaba con entusiasmo renovado. La comunidad entera se había involucrado. Artistas locales, vecinos, maestros y jóvenes voluntarios trabajaban hombro a hombro para convertir aquel edificio olvidado en un centro cultural vibrante. Ella, que antes se limitaba a dirigir desde la distancia, ahora participaba activamente, mezclando pintura, cargando cajas, riendo con la gente. En su rostro se notaba un brillo que muchos pensaban que se había extinguido. Una tarde, mientras revisaba los planos del auditorio principal, un niño se le acercó con una flor marchita en la mano. Le dijo que era un regalo, porque ella hacía que el barrio se viera bonito otra vez. Aquellas palabras simples le perforaron el alma. Acarició la cabeza del pequeño y guardó la flor entre las páginas de su libreta, prometiéndose que nunca olvidaría el motivo de todo aquello. El mayordomo la acompañaba de cerca. Siempre había sido un hombre reservado, pero en los últimos meses su relación con la millonaria había tomado una calidez distinta. Conversaban durante las comidas, compartían recuerdos de sus infancias, y en más de una ocasión, se sorprendieron riendo juntos por tonterías que antes habrían pasado desapercibidas. Él notaba el cambio en su mirada, esa mezcla de ternura y serenidad que solo se encuentra en quienes han aprendido a mirar la vida desde otro lugar. Una noche, después de una larga jornada de trabajo en el centro, la millonaria invitó al mayordomo a sentarse con ella en el jardín de la mansión. Era una de esas noches tranquilas en las que el cielo de la capital se mostraba despejado. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos como si fueran estrellas urbanas. Ella le habló de sus planes para el futuro. Quería abrir talleres gratuitos de arte, clases de música y espacios de lectura para niños. Él la escuchó en silencio, orgulloso, y luego le preguntó si todo eso la hacía feliz. Ella guardó silencio unos segundos y respondió que sí, más que cualquier cuenta bancaria, más que cualquier negocio exitoso. Por primera vez, sentía que estaba dejando una huella que no se borraría con el tiempo. Sin embargo, en medio de aquella plenitud, una noticia inesperada llegó a su vida. Uno de sus antiguos socios la demandó, alegando que su retiro temporal había afectado los ingresos de la empresa. Aquello generó un escándalo mediático. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas, acusándola de negligencia y mala gestión. Durante días, su nombre volvió a ocupar portadas, pero esta vez no por su fortuna, sino por la controversia. Los viejos fantasmas del pasado regresaron con fuerza. La millonaria sintió miedo, una sensación que creía haber superado. Temía que todo su esfuerzo por cambiar fuese opacado por la voracidad de los medios. El mayordomo, al verla preocupada, le sugirió mantenerse firme, recordándole que su valor no dependía de la opinión pública. A pesar de todo, la comunidad no le dio la espalda. Cuando llegó al centro cultural días después del escándalo, fue recibida con aplausos. Nadie le preguntó sobre los rumores, nadie la juzgó. Solo la abrazaron. En ese instante, comprendió algo esencial. La verdadera riqueza no estaba en ser admirada, sino en ser querida. Durante las semanas que siguieron, se concentró aún más en el proyecto. Trabajaba sin descanso, y a menudo el mayordomo tenía que recordarle que comiera o descansara. Pero ella no podía detenerse, sentía una energía nueva, como si la vida la impulsara hacia adelante. Un día, mientras recorría los talleres, vio a un grupo de ancianas tejiendo mantas para venderlas en una feria solidaria. Se acercó y comenzó a conversar con ellas. Una de las mujeres le contó que antes vivía sola, sin familia, pero que desde que el centro abrió, había encontrado un propósito y amigas con quien compartir sus días. Aquella historia la conmovió profundamente. Pensó en sus propias soledades, en los años que pasó rodeada de lujo pero vacía de compañía, y comprendió que todos, sin importar su posición, buscan lo mismo, pertenecer a algo. Decidió entonces organizar una gran inauguración para el centro cultural, no como un evento formal, sino como una fiesta comunitaria. Quería que todos participaran, niños, ancianos, artistas, comerciantes, todos aquellos que habían puesto su granito de arena. Durante los preparativos, la casa de la millonaria se transformó en un ir y venir constante de flores,
carteles y cajas de materiales. El mayordomo coordinaba todo con paciencia. Entre risas y comentarios, los dos pasaban largas horas planeando cada detalle. En una de esas noches, mientras decoraban juntos, la millonaria se detuvo a mirarlo y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una paz que solo se encuentra cuando el corazón se abre sin miedo. Llegó el día de la inauguración. El sol brillaba alto, y el aire tenía ese aroma especial de los días felices. El centro estaba lleno de colores, música y gente. Los niños corrían con globos, los artistas mostraban sus obras, y el sonido de los mariachis llenaba el patio. La millonaria caminaba entre todos, saludando, riendo, abrazando a quienes antes solo veía como números en sus donaciones. Cuando subió al escenario improvisado para dar unas palabras, el público guardó silencio. Ella miró los rostros frente a ella y, con la voz temblorosa, agradeció a todos por haberle enseñado el verdadero significado de la Navidad, de la generosidad y del amor. Dijo que aquel lugar no le pertenecía a ella, sino a cada persona que había puesto su esfuerzo, su tiempo o su fe. Al terminar su discurso, el aplauso fue tan fuerte que la hizo llorar. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. En ese momento comprendió que la vida, por fin, había dejado de ser una sucesión de días vacíos. Después de la celebración, el mayordomo se acercó a ella con una taza de ponche caliente. Se sentaron en un rincón del jardín del centro, observando las luces titilantes y escuchando las risas de la gente. Él le dijo que se sentía orgulloso, y que aquella mujer frente a él no era la misma que había servido durante tantos años. Ella sonrió y respondió que tal vez nunca lo había sido, solo había estado dormida. El silencio entre ellos fue suave, como un abrazo sin necesidad de palabras. Él tomó su mano, y ella no la retiró. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Durante mucho tiempo, el afecto le había resultado incómodo, incluso innecesario. Pero en ese instante, comprendió que un solo toque podía tener más valor que todas las joyas del mundo. Con el paso de los meses, el centro cultural se convirtió en un símbolo de esperanza. Recibía visitas de escuelas, universidades y artistas de todo el país. La millonaria, lejos de buscar reconocimiento, trabajaba en silencio, siempre rodeada de su gente. Las risas, las canciones y los aromas del café recién hecho se habían vuelto parte de su vida diaria. Una mañana, al llegar al centro, encontró una carta anónima sobre su escritorio. Era de una joven que había aprendido a leer allí. Le agradecía por haberle dado la oportunidad de soñar y le decía que, gracias a ella, quería ser maestra. Aquella carta la conmovió hasta las lágrimas. Entendió que no solo había cambiado su propia historia, sino la de muchos. Esa noche, de regreso en su mansión, se detuvo frente al gran espejo del vestíbulo. Por primera vez en años, no vio a la empresaria elegante ni a la mujer solitaria. Vio a alguien distinto, una mujer libre, llena de vida, capaz de amar y de ser amada. El mayordomo apareció en la puerta del salón, preguntándole si deseaba cenar. Ella sonrió y le respondió con una pregunta que lo dejó sin aliento: ¿qué tal si cenamos en tu casa otra vez? Él la miró sorprendido, y luego, con una sonrisa cómplice, asintió. En ese momento, la Navidad volvió a brillar, no por las luces, sino por lo que significaba: compartir, agradecer, amar. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia la pequeña casa donde todo había comenzado, la millonaria comprendió que había encontrado lo que buscaba desde hacía tanto tiempo. No era una fortuna, ni un éxito más. Era el valor de un abrazo sincero. El amanecer se filtraba por las cortinas de la habitación, y la millonaria se levantó con la mente agitada. Había dormido poco, no por tristeza ni preocupación, sino por el torrente de pensamientos que llenaba su cabeza. Aquel nuevo sentido de pertenencia la había transformado, pero también le había abierto la puerta a recuerdos que creía enterrados. Mientras se vestía, recordó los años en los que todo lo que hacía tenía que ver con competir, destacar, ser la mejor. Había aprendido a defender su lugar en un mundo dominado por hombres, y aunque eso la había hecho fuerte, también la había endurecido. Había sacrificado relaciones, momentos simples, y sin darse cuenta, su propia paz. Pero ahora, mirando su reflejo en el espejo, se dio cuenta de que quería reconciliarse con ese pasado. Aquella mañana tenía planeada una reunión con los representantes de la empresa que había dejado en manos de sus socios. Desde el escándalo que intentó ensuciar su nombre, había evitado involucrarse, pero sabía que, para cerrar completamente un ciclo, debía enfrentarlo. Se preparó un café fuerte, tomó aire y salió rumbo al edificio que durante años fue el símbolo de su éxito. Al llegar, los empleados la miraban con curiosidad.
Algunos la saludaron con respeto, otros con cautela. Subió en el ascensor hasta el último piso, donde la esperaba la junta directiva. Al entrar, el ambiente era tenso. Su antiguo socio, el mismo que la había demandado meses atrás, la recibió con una sonrisa forzada. Ella, con serenidad, le explicó que no había regresado para recuperar el control, sino para aclarar su posición y asegurar que la empresa siguiera un camino ético. Les habló sobre el valor de la responsabilidad social, de cómo los negocios podían cambiar vidas si se manejaban con conciencia. Hubo silencio en la sala, y por primera vez, quienes antes la veían solo como una figura de poder, la escucharon con atención y respeto. Al salir del edificio, respiró hondo. Sentía que una etapa importante había terminado. Ya no le pertenecía aquel mundo de cifras y trajes grises. Su vida ahora estaba hecha de colores, risas y comunidad. Sin embargo, esa misma tarde, mientras regresaba al centro cultural, encontró algo inesperado, una carta sin remitente, dirigida a su nombre. La abrió con curiosidad y descubrió un mensaje breve. No todos han olvidado lo que hiciste. Ten cuidado con en quien confías. Aquellas palabras le provocaron un escalofrío. No sabía si era una advertencia o una amenaza velada. Mostró la carta al. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Mayordomo, quien la leyó con el ceño fruncido. Le sugirió no alarmarse, pero sí tener prudencia. Acordaron mantener discreción y observar si alguien más intentaba contactarla. Durante los días siguientes, todo pareció volver a la normalidad. El centro cultural seguía creciendo y la millonaria estaba ocupada organizando una exposición de arte comunitario. Sin embargo, un nuevo desafío apareció cuando el ayuntamiento local les notificó que el permiso de funcionamiento del centro estaba en revisión por una supuesta irregularidad en la documentación. La noticia la golpeó con fuerza. Sabía que aquello podía poner en riesgo todo lo que habían construido. Decidió investigar personalmente y descubrió que los documentos habían sido alterados, pero no por su equipo. Todo apuntaba a alguien que quería sabotear el proyecto. Lejos de rendirse, reunió a sus colaboradores más cercanos. Propuso una revisión total de los archivos y la búsqueda de pruebas para demostrar la validez del permiso. El mayordomo, como siempre, se mantuvo a su lado, apoyándola en cada paso. Durante esa investigación interna, surgió una pequeña revelación. Uno de los nuevos voluntarios había trabajado anteriormente en la empresa de su antiguo socio. Era un joven reservado, amable, pero su presencia ahora despertaba dudas. En lugar de acusarlo directamente, la millonaria decidió observarlo. No quería caer en la desconfianza sin fundamentos, pero su intuición le decía que algo no encajaba. Mientras tanto, la comunidad comenzó a organizar manifestaciones pacíficas en apoyo al centro cultural. Las personas llevaban carteles, flores y pancartas que decían la cultura también es esperanza. Los medios de comunicación, que antes la habían atacado, ahora la mostraban como un ejemplo de liderazgo social. Esa atención pública no pasó desapercibida para quienes querían verla fracasar. Una noche, al regresar a su mansión, notó que alguien había dejado un ramo de flores marchitas en la puerta. No había nota, pero el gesto era inquietante. Aún así, decidió no dejarse intimidar. El mayordomo insistió en reforzar la seguridad de la propiedad, y aunque ella no quería rodearse de guardias, aceptó por precaución. En el fondo, lo que más le preocupaba no era el peligro, sino la posibilidad de perder la confianza en la gente. A pesar de las tensiones, siguió trabajando. Su dedicación era incansable, y esa constancia pronto dio frutos. El ayuntamiento finalmente revisó los documentos y confirmó que todo estaba en regla. El centro cultural podía continuar operando sin restricciones. La noticia fue celebrada con abrazos, música y lágrimas de alivio. Aquella victoria, sin embargo, tuvo un costo emocional. La millonaria estaba agotada. Durante días apenas durmió, y el estrés comenzó a afectar su salud. El mayordomo, preocupado, la convenció de tomar unos días de descanso en una hacienda a las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde podría desconectarse. Allí, rodeada de naturaleza, volvió a encontrar el silencio que tanto necesitaba. Caminaba entre los árboles, escuchaba el canto de los pájaros y escribía en su cuaderno pensamientos y recuerdos. Una tarde, mientras observaba el atardecer, el mayordomo se le acercó con una taza de té. Hablaron de cómo el tiempo cambia a las personas y de lo difícil que es perdonarse a sí mismo. Ella le confesó que, aunque había encontrado paz,
todavía cargaba culpas por decisiones pasadas. Él le respondió que todos tenemos sombras, pero que lo importante es lo que hacemos con ellas. Aquellas palabras la marcaron profundamente. De regreso a la ciudad, encontró el centro lleno de actividad. Un grupo de jóvenes artistas había pintado un mural gigante en su honor. En él aparecía su silueta rodeada de colores vivos, simbolizando la transformación, la esperanza y la unión. Aquello la conmovió hasta las lágrimas. No podía creer que su historia, una historia de errores y redención, ahora inspirara a otros. Poco después, se organizó un evento de reconocimiento a su labor social. Asistieron autoridades locales, vecinos y medios de comunicación. Durante el discurso, el presentador la describió como una mujer que cambió la forma en que el país ve la generosidad. Cuando subió al escenario para agradecer, su voz se quebró al recordar a todos los que la habían acompañado en ese camino. En medio de los aplausos, notó entre el público al joven voluntario que había despertado sus sospechas. Lo miró fijamente, y él desvió la mirada. Al terminar el evento, decidió hablar con él. Lo encontró en el pasillo y, con calma, le preguntó si trabajaba para alguien más. El joven, nervioso, confesó que su antiguo jefe le había pedido obtener información sobre los contratos del centro, pero que nunca había querido hacerle daño. Ella lo escuchó sin interrumpirlo y, sorprendentemente, lo perdonó. Le explicó que no podía justificar su acción, pero entendía la presión que otros ejercen cuando uno necesita sobrevivir. Le pidió, eso sí, que aprendiera de aquello y que usara su talento para ayudar, no para destruir. El muchacho se fue con lágrimas en los ojos. Aquella noche, mientras cenaban en la mansión, el mayordomo le dijo que nunca había visto a nadie manejar un conflicto con tanta calma y compasión. Ella sonrió y respondió que, tal vez, la vida la había preparado para eso. Que antes habría reaccionado con orgullo, pero ahora solo quería construir. El tiempo siguió su curso. El centro cultural se expandió a otros barrios, y varias empresas comenzaron a colaborar con proyectos similares. Su ejemplo había encendido una chispa que se extendía poco a poco por todo el país. Cada tarde, al caer el sol, ella caminaba por el jardín, recordando todo lo que había pasado, las noches de duda, los días de lucha, los abrazos sinceros, las risas compartidas. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Sabía quién era y qué quería. En una de esas caminatas, el mayordomo se acercó y le entregó una caja pequeña. Dentro había una llave antigua y una nota que decía: «La puerta al futuro se abre con el corazón». Ella lo miró, intrigada, y él explicó que había encontrado esa llave en el viejo almacén del centro, junto a una carta sin firma, donde alguien agradecía por haber transformado vidas. Guardó la llave en su bolsillo, sabiendo que no necesitaba saber quién la había dejado. Tal vez era un símbolo, una forma de recordarle que las verdaderas respuestas no siempre están en los documentos, sino en los gestos. Esa noche, antes de dormir, encendió una vela en la ventana. Observó la llama danzar y comprendió que cada sombra del pasado había tenido su razón de ser, porque sin ellas, nunca habría encontrado la luz que ahora iluminaba su camino. El invierno comenzaba a ceder paso a la primavera en la Ciudad de México. Los jacarandás florecían con un tono morado intenso que iluminaba las calles y los parques, llenando el aire con su aroma sutil. La millonaria se encontraba en su jardín, observando cómo los pétalos caían lentamente sobre el césped. Cada movimiento de la naturaleza parecía recordarle que la vida también tiene ciclos, que todo cambia y se renueva. Aquel día, había planeado visitar una escuela pública cercana al centro cultural. Su objetivo era implementar un programa de becas y talleres de arte, con la esperanza de brindar a los niños oportunidades que de otro modo no tendrían. El mayordomo la acompañaba, siempre atento a sus necesidades, pero también disfrutando del entusiasmo que emanaba de ella. Al llegar a la escuela, fue recibida con aplausos y gritos de emoción. Los niños se acercaban tímidos, curiosos, mientras los maestros la guiaban por los pasillos. Ella observaba con atención, escuchaba cada pregunta, cada comentario, y se maravillaba con la creatividad de aquellos pequeños. Uno de los niños le mostró un dibujo de su familia, y ella lo tomó con cuidado, admirando la ternura en cada trazo. Durante la visita, se encontró con un obstáculo inesperado. La directora de la escuela se mostró recelosa. Temía que los cambios que proponía la millonaria fueran demasiado disruptivos, que pusieran en riesgo la estructura del plantel. La millonaria escuchó con paciencia, comprendiendo su preocupación, y le explicó que no quería imponer nada, sino trabajar en colaboración. Con ejemplos concretos y una actitud humilde, logró ganarse su confianza. La directora aceptó probar los talleres piloto,
con la condición de que los resultados se evaluaran constantemente. De regreso al centro cultural, la millonaria recibió otra sorpresa. Un grupo de vecinos del barrio había organizado un mercado artesanal con el fin de recaudar fondos para nuevos proyectos. La mujer, emocionada, decidió participar activamente. Pasó horas vendiendo piezas de cerámica, pinturas y bisutería hechas por los niños y jóvenes del taller. Al final del día, había recaudado una cantidad significativa, pero más importante aún, había generado un sentido de comunidad y orgullo entre todos los involucrados. No todo era fácil. Durante una de las jornadas, un contratista que supervisaba la renovación de un nuevo edificio cultural presentó problemas con la estructura. Había errores en los planos, retrasos en los materiales y conflictos con los trabajadores. La millonaria, lejos de desanimarse, decidió involucrarse directamente. Pasó horas revisando los planos, hablando con cada empleado, aprendiendo los nombres de todos los obreros y escuchando sus preocupaciones. Aquella cercanía fue suficiente para que el equipo respondiera con entusiasmo renovado, solucionando los problemas uno a uno. Mientras tanto, su relación con el mayordomo continuaba fortaleciéndose. En las noches, después de las largas jornadas, se sentaban juntos en la terraza de la mansión y hablaban sobre lo aprendido, sobre los cambios que habían experimentado ambos en los últimos meses. Él le contaba anécdotas de su juventud, historias de su familia y recuerdos de la Navidad que habían compartido cuando ella aceptó su invitación. La millonaria, por su parte, revelaba sus miedos, sus dudas y también sus esperanzas para el futuro. Esa intimidad, surgida de la confianza y la cercanía, fortalecía la sensación de que no estaba sola. Una tarde, mientras revisaba los documentos del Centro Cultural, recibió una invitación inesperada, una conferencia sobre liderazgo social y filantropía organizada por un grupo empresarial internacional. La invitación incluía la oportunidad de hablar frente a empresarios y filántropos de todo el mundo. Inicialmente dudó. No estaba acostumbrada a exponerse públicamente fuera del país, y temía que los medios transformaran su discurso en otra historia sensacionalista. Sin embargo, decidió aceptar. Sería una oportunidad para inspirar a otros, mostrar que la filantropía podía ser práctica, efectiva y humana. En los días previos al viaje, surgió una complicación. El vuelo se retrasó por mal tiempo y el hotel perdió la reserva. Aún así, no permitió que eso la detuviera. Con ayuda del mayordomo, reorganizó su itinerario, coordinó llamadas para asegurar que todos los proyectos locales continuaran sin problemas y se embarcó en su primera experiencia internacional con la misma determinación que había mostrado en México. La conferencia fue un éxito. La millonaria compartió su historia de transformación, desde la soledad hasta la construcción de comunidades, y como cada proyecto cultural y social había impactado positivamente en cientos de vidas. Los asistentes aplaudieron de pie, conmovidos no solo por los logros, sino por la autenticidad y la pasión de sus palabras. Allí, comprendió que su influencia iba mucho más allá del dinero, podía cambiar mentalidades, inspirar acciones y generar un efecto multiplicador en otros países. A su regreso a la Ciudad de México, la recibieron con alegría en el Centro Cultural. Los niños la abrazaron, los voluntarios le contaron las novedades y la comunidad celebró su regreso. Todo aquel entusiasmo le recordó la importancia de los lazos humanos y la fuerza de la cooperación. Sin embargo, el viaje también trajo consigo un pequeño desafío. Una prensa sensacionalista había publicado rumores sobre su presencia internacional, insinuando que estaba buscando nuevas oportunidades de negocio bajo la apariencia de filantropía. Esto provocó un pequeño malestar entre algunos socios locales y vecinos. La millonaria decidió enfrentar la situación directamente, convocando a una reunión comunitaria en el Centro Cultural. Allí, habló con franqueza, explicando sus intenciones, mostrando los avances y resultados tangibles y escuchando cada inquietud. La transparencia de su comunicación disipó rápidamente los rumores y fortaleció la confianza de todos los involucrados. El Centro Cultural continuó creciendo y expandiéndose, y con él, la millonaria descubrió nuevas pasiones. Comenzó a interesarse por la música tradicional mexicana, organizando clases de guitarra y violín para los jóvenes. Participó en talleres de danza folclórica y aprendió sobre la historia detrás de cada paso y cada melodía. Aquello no solo enriqueció a los estudiantes, sino que también la conectó más profundamente con su propia cultura, algo que durante años había dejado de lado en favor del trabajo y la rutina. Un día, mientras supervisaba la instalación de una biblioteca comunitaria, se encontró con un joven escritor que buscaba publicar su primer libro. Sus recursos eran limitados y no tenía conexiones en el mundo editorial. La millonaria decidió apoyarlo, financiando la impresión de su obra y organizando una lectura pública en el centro.
La respuesta del público fue abrumadora. Los asistentes llenaron la sala y aplaudieron con entusiasmo. Ella sintió una alegría intensa, similar a la que había experimentado la primera vez que visitó Coyoacán y descubrió la fuerza de la comunidad. Mientras tanto, en su vida personal, continuaba enfrentando retos internos. La millonaria reconocía que, a pesar de todo el progreso, todavía sentía miedo de abrirse completamente a los demás, de permitir que la vulnerabilidad formara parte de su vida diaria. Sin embargo, cada experiencia la ayudaba a superar ese temor. Aprendió a confiar en quienes demostraban lealtad, a compartir su historia y a recibir afecto sin reservas. Una tarde, el mayordomo la sorprendió con un pequeño paquete. Al abrirlo, encontró un álbum de fotografías antiguas de la Navidad en su familia, muchas de las cuales nunca había visto. Algunas imágenes mostraban a su madre y a sus hermanos en celebraciones simples, otras mostraban a su padre sonriendo con orgullo. La millonaria se sintió profundamente conmovida. Por primera vez, comprendió que la historia de su vida no estaba definida solo por el éxito o la riqueza, sino por los recuerdos, los vínculos y las emociones compartidas. Esa noche, mientras caminaba por la terraza de su mansión, observó las luces de la ciudad reflejándose en las ventanas de los edificios cercanos. El aire estaba lleno de aromas de pan dulce y café, mezclados con el olor de la primavera que comenzaba a florecer. Sintió que había encontrado su lugar, un equilibrio entre sus responsabilidades, sus pasiones y su vida personal. El mayordomo se acercó con una taza de chocolate caliente y se sentaron juntos en silencio. La millonaria miró las estrellas que se reflejaban en la ciudad, y por primera vez en muchos años, se permitió suspirar sin culpa. Había aprendido que la vida no se trataba solo de lograr metas o acumular riquezas, sino de abrir el corazón, enfrentar los miedos y encontrar belleza incluso en los desafíos. Aquella noche comprendió que nuevas puertas se abrían constantemente, y que cada paso que daba, por pequeño que fuera, la acercaba a una vida plena y auténtica. Ya no estaba sola, ni se sentía perdida. Estaba construyendo un camino de amor, solidaridad y esperanza que marcaría no solo su historia, sino la de todos los que la rodeaban. La primavera avanzaba, y con ella la vida en la ciudad se mostraba más vibrante que nunca. Las calles del centro histórico estaban llenas de colores, aromas de flores recién cortadas y el bullicio de vendedores ambulantes que ofrecían tamales, atoles y artesanías. La millonaria recorría el centro cultural con una energía que parecía inagotable. Cada rincón del edificio reflejaba su esfuerzo y el de la comunidad, murales que contaban historias, talleres llenos de risas y espacios donde la música y la lectura se entrelazaban con el día a día de los niños y jóvenes. Aquel día tenía programada una visita a uno de los barrios más necesitados de la ciudad, donde planeaba iniciar un nuevo proyecto de arte y educación. El mayordomo la acompañaba como siempre, cuidando cada detalle logístico y asegurándose de que ella no se sintiera abrumada por la magnitud de la tarea. Mientras viajaban en el automóvil, la millonaria observaba por la ventana, notando los contrastes, edificios modernos y viejas casas de ladrillo conviviendo lado a lado, niños corriendo descalzos, vecinos saludándose con familiaridad. Esa imagen la hacía pensar en cómo la riqueza verdadera no se mide por el dinero, sino por la capacidad de mejorar la vida de otros. Al llegar al barrio, fue recibida con entusiasmo. Los vecinos la miraban con respeto y curiosidad, algunos tímidos, otros ansiosos de compartir sus historias. La millonaria caminó por las calles estrechas, escuchando cada relato, preguntando con interés genuino sobre las necesidades y sueños de quienes allí vivían. Uno de los jóvenes, apasionado por la fotografía, le mostró sus fotos de la vida cotidiana. Ella quedó impresionada por la sensibilidad en cada imagen y le propuso un taller para enseñar a otros jóvenes a capturar su entorno a través de la cámara. Durante la visita, surgió un primer obstáculo. Algunos padres se mostraban recelosos, temiendo que la intervención externa fuera temporal o que los proyectos no cumplieran las expectativas. La millonaria no se desanimó. Organizó una pequeña reunión comunitaria en la plaza central, donde explicó con claridad sus intenciones y mostró ejemplos de los resultados obtenidos en el centro cultural. Con paciencia, respondió a todas las preguntas y escuchó cada inquietud. Poco a poco, el recelo se transformó en entusiasmo, y los padres comenzaron a confiar en ella. En los días siguientes, comenzó la implementación del proyecto. La millonaria participaba activamente, enseñando técnicas de pintura, ayudando a organizar materiales y motivando a los niños. Cada pequeño logro era celebrado con aplausos, sonrisas y abrazos. Aquello no solo fortalecía el vínculo con la comunidad, sino que también le brindaba una satisfacción que nunca había experimentado antes, ver cómo su esfuerzo transformaba vidas de manera tangible. El mayordomo, observando su dedicación,
reflexionaba sobre cuánto había cambiado la mujer que un día fue distante y fría. Ahora era un faro de esperanza para todos los que la rodeaban, y su presencia generaba un efecto multiplicador. Los niños aprendían, los jóvenes se motivaban, y los adultos encontraban inspiración para mejorar sus propios caminos. Una tarde, mientras organizaba un mural colectivo, surgió una complicación. Uno de los artistas voluntarios tuvo un malentendido con los jóvenes, generando un conflicto que amenazaba con interrumpir la actividad. La millonaria intervino con calma, escuchando a todas las partes y mediando con firmeza pero sin confrontación. Les recordó que el propósito del proyecto no era competir, sino colaborar y aprender juntos. Gracias a su enfoque, el conflicto se resolvió, y el mural continuó tomando forma, lleno de colores y simbolismos. En medio de estas actividades, un nuevo desafío apareció. La noticia de un posible recorte presupuestal en los programas culturales de la ciudad generó incertidumbre entre los voluntarios y la comunidad. La millonaria decidió actuar de inmediato. Organizó reuniones con autoridades locales, presentó un plan detallado de financiamiento y mostró los beneficios comprobables de sus proyectos. Su perseverancia y claridad lograron revertir la situación, asegurando que los programas continuaran sin interrupciones. Mientras tanto, su vida personal experimentaba un renacer. Durante una visita al mercado artesanal, conoció a una mujer mayor que preparaba tamales de manera tradicional. La mujer compartió recetas, historias de su infancia y enseñanzas sobre la importancia de transmitir la cultura de generación en generación. La millonaria se sintió profundamente conectada con ella, y comenzó a incorporar elementos culturales tradicionales en los talleres, desde música hasta manualidades, fortaleciendo la identidad cultural de los participantes. El mayordomo, testigo de estas experiencias, observaba cómo su relación con la millonaria evolucionaba. La cercanía emocional crecía, marcada por la confianza y el respeto mutuo. A veces se sorprendía de la capacidad que ella tenía para inspirar y motivar, y comprendía que su transformación no era temporal, había cambiado para siempre. Una tarde, la millonaria recibió la visita de un grupo de empresarios interesados en replicar su modelo de centro cultural en otras ciudades. Aquello representaba una oportunidad de expansión, pero también un riesgo. Debía asegurarse de que los valores y principios que había cultivado no se perdieran en el camino. Después de la cultura en la región. Esta expansión no solo representaba un desafío logístico, sino también una responsabilidad que la motivaba a seguir esforzándose y aprendiendo cada día. En medio de estos avances, surgió una reviravolta personal. Un antiguo amigo de la millonaria reapareció, recordándole momentos del pasado que ella había intentado olvidar. La tensión inicial fue palpable. La historia compartida entre ellos estaba marcada por errores y malentendidos que habían generado distancia durante años. Sin embargo, la mujer decidió enfrentar la situación con madurez y empatía. Conversaron largo tiempo, compartiendo sus perspectivas, reconociendo errores y, finalmente, encontrando un espacio para la reconciliación. Esa experiencia la ayudó a comprender que la apertura emocional y el perdón eran esenciales para continuar creciendo como persona. Mientras consolidaba estos vínculos, la millonaria también enfrentaba desafíos internos. Había aprendido a confiar en los demás, pero aún sentía miedo de ser vulnerable por completo. Cada paso hacia la apertura emocional venía acompañado de inseguridad, pero también de una profunda sensación de liberación y autenticidad. El mayordomo, consciente de sus temores, la apoyaba con paciencia y consejos, animándola a enfrentar cada situación con valentía y corazón abierto. Un nuevo proyecto surgió en este periodo, la creación de un espacio para adultos mayores dentro del centro cultural. La millonaria había notado que muchas personas de edad avanzada vivían aisladas y sin actividades que estimularan su creatividad y socialización. Decidió implementar talleres de pintura, escritura y manualidades, asegurándose de que cada participante se sintiera valorado y escuchado. La respuesta fue inmediata. Los adultos mayores encontraron un lugar donde podían expresarse, compartir experiencias y sentirse útiles, y la millonaria descubrió un nuevo sentido de propósito y gratitud por la oportunidad de transformar vidas. En paralelo, los proyectos para los jóvenes continuaban expandiéndose. Se implementaron clases de música, danza, arte digital y literatura, con la participación de voluntarios especializados. Cada pequeño logro se celebraba como un triunfo, y la millonaria se sentía cada vez más conectada con su comunidad. Aquellos talleres no solo enseñaban habilidades, sino que también fomentaban valores como la colaboración, el respeto y la perseverancia. Un día, mientras supervisaba una actividad al aire libre, notó que uno de los jóvenes estaba retraído y parecía desanimado. Se acercó,
Lo escuchó y descubrió que el chico enfrentaba dificultades familiares que afectaban su motivación. La millonaria decidió involucrarse, coordinando con el equipo de voluntarios para brindarle apoyo emocional y académico. Esa intervención mostró nuevamente la importancia de su liderazgo cercano y empático. No solo gestionaba proyectos, sino que también se preocupaba por las personas detrás de cada acción. El mayordomo, viendo cómo su compañera enfrentaba estos desafíos con fortaleza y ternura, comprendió que su relación había alcanzado un nivel profundo de confianza y respeto mutuo. Compartían no solo tareas y responsabilidades, sino también emociones, miedos y alegrías. La millonaria había aprendido a apoyarse en alguien de manera genuina, y esa conexión fortalecía su capacidad de liderazgo y su resiliencia. En medio de todo esto, la millonaria también comenzó a explorar nuevas formas de cultura y arte. Organizó talleres de cocina tradicional mexicana, incluyendo recetas de distintas regiones del país, integrando así la gastronomía como un vehículo de aprendizaje y apreciación cultural. Los niños y adultos participaron activamente, aprendiendo a preparar platillos típicos mientras escuchaban historias sobre la historia y la tradición de cada receta. Aquello enriqueció aún más la experiencia comunitaria y reforzó la identidad cultural de todos los participantes. Un día, durante la organización de un gran festival de arte y cultura en la plaza principal del barrio, surgió un desafío inesperado. Una fuerte tormenta amenazaba con cancelar el evento. La millonaria no se dejó intimidar. Con rapidez, coordinó el traslado de las actividades a un espacio cubierto y reorganizó la logística para garantizar que todos los talleres, presentaciones y exposiciones pudieran realizarse sin inconvenientes. Su capacidad de liderazgo y adaptabilidad quedó más que demostrada, y el evento se convirtió en un éxito rotundo, dejando una sensación de alegría y orgullo en toda la comunidad. Mientras contemplaba la celebración desde el escenario, rodeada de niños, jóvenes y adultos, la millonaria sintió una emoción intensa. Cada esfuerzo, cada sacrificio, cada momento de vulnerabilidad y de dedicación había valido la pena. Comprendió que su verdadero éxito no se medía en riqueza material, sino en la capacidad de transformar vidas, construir comunidad y cultivar el amor y la confianza entre las personas. Esa noche, al regresar a la mansión, la mujer se sentó en la terraza junto al mayordomo. El cielo estaba despejado, y las luces de la ciudad brillaban con fuerza. Conversaron sobre los logros del día, los desafíos superados y los sueños por cumplir. La millonaria sonrió, sabiendo que cada paso que daba la acercaba más a una vida plena, auténtica y compartida. El mayordomo, con voz tranquila, le dijo que había visto en ella un renacer del corazón, una transformación que iba más allá de lo tangible, y que su ejemplo estaba inspirando a todos a su alrededor. La millonaria, conmovida, le respondió que nunca habría imaginado que aceptar una invitación a cenar años atrás podría desencadenar una serie de cambios que redefinirían su vida para siempre. Con el paso de los días, la mujer continuó expandiendo los proyectos, fortaleciendo la comunidad y cultivando relaciones profundas. Cada logro venía acompañado de esfuerzo, cada sonrisa de los participantes reforzaba su propósito, y cada desafío superado la hacía más resiliente y segura de sí misma. La millonaria había encontrado finalmente un equilibrio entre su vida personal y su vocación de servicio, comprendiendo que la verdadera felicidad reside en compartir, en amar y en transformar el mundo que la rodea. El verano comenzaba a ceder paso al otoño, y la Ciudad de México se teñía de tonos cálidos. Los árboles mostraban hojas amarillas y anaranjadas que caían suavemente sobre las calles, mientras el aroma del pan de muerto y el chocolate caliente se mezclaba con la brisa. La millonaria recorría el centro cultural con una energía que parecía inagotable, revisando cada detalle de los nuevos talleres que se habían incorporado a lo largo de los últimos meses. Cada rincón del espacio estaba lleno de vida, murales vibrantes, instrumentos musicales, mesas llenas de libros y materiales de arte, y sonrisas que reflejaban entusiasmo y gratitud. Aquel día tenía planeada la inauguración de un nuevo programa dirigido a adolescentes en situación de vulnerabilidad. El objetivo era brindarles herramientas para desarrollar habilidades artísticas y sociales, fomentando. Meditarlo, decidió aceptar, pero con una condición: ella supervisaría personalmente cada nuevo proyecto, asegurando que la esencia de colaboración, educación y cultura se mantuviera intacta. Al día siguiente, mientras recorría el centro cultural, un niño se le acercó con un dibujo que representaba a la millonaria rodeada de todos los participantes. En el dibujo, las figuras parecían vibrar con vida, y en los ojos de la mujer que ella había retratado se reflejaba la alegría de haber encontrado un propósito. La millonaria sintió que su corazón se llenaba de gratitud y emoción. Comprendió que, a pesar de todos los obstáculos, el esfuerzo constante y la dedicación habían rendido frutos, no solo para ella, sino para toda la comunidad.
Esa noche, de regreso en su mansión, se sentó en la terraza con el mayordomo. El cielo estaba despejado, y las luces de la ciudad brillaban como un manto de estrellas. Conversaron sobre los logros del día, los desafíos superados y los planes futuros. Él le recordó que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en los vínculos que construían, en la alegría que compartían y en las vidas que impactaban. La millonaria, contemplando el horizonte, sonrió. Había aprendido a valorar cada instante, cada gesto, cada abrazo. Entendió que la felicidad no era un destino, sino un camino que se construye con esfuerzo, empatía y amor. Aquel proyecto, nacido de una invitación a cenar, se había convertido en la brújula de su vida, guiándola hacia un futuro lleno de significado. En los días siguientes, se dedicó a consolidar las relaciones con los nuevos barrios. Visitó hogares, escuchó historias, compartió experiencias y motivó a todos a participar activamente. Cada pequeño gesto, cada sonrisa, cada logro, reforzaba la idea de que su vida estaba transformada por completo. El mayordomo, viendo su entusiasmo y pasión, comprendió que la mujer que había servido durante años ya no necesitaba protección ni guía constante, había encontrado su fuerza interior y su propósito. Aún así, continuaba a su lado, no como un empleado, sino como un compañero leal que apreciaba cada momento compartido. Con el paso de las semanas, la millonaria comenzó a organizar encuentros culturales mensuales, donde la comunidad podía mostrar sus talentos, aprender nuevas habilidades y fortalecer los lazos entre vecinos. La participación era masiva, y la emoción que se generaba en cada encuentro era palpable. Una tarde, mientras supervisaba la preparación de un festival de primavera, se encontró con un joven músico que había aprendido a tocar guitarra gracias a sus talleres. Le mostró una canción original que había compuesto, inspirada en la transformación del barrio y en la ayuda que ella había brindado. La millonaria escuchó atentamente, emocionada hasta las lágrimas. Comprendió que cada esfuerzo, cada sacrificio, cada momento de vulnerabilidad, había valido la pena. Esa noche, mientras descansaba en la terraza de la mansión, reflexionó sobre todo lo vivido, los obstáculos, los conflictos, las victorias, las pequeñas alegrías y los grandes logros. Sintió que finalmente su corazón estaba en paz, lleno de amor, gratitud y esperanza. Cada desafío superado la había acercado más a su verdadera esencia, y cada sonrisa de los niños y jóvenes le recordaba que su vida, desde aquel primer gesto de aceptar cenar con su mayordomo, había cambiado para siempre. El verano comenzaba a impregnarse de calor y luz en la Ciudad de México, y con él, la vida de la millonaria se llenaba de nuevos desafíos y oportunidades. Las calles estaban más vivas que nunca, el aroma del pan recién horneado mezclado con el sonido de vendedores ambulantes creando un ambiente que parecía invitar a la alegría y la creatividad. La mujer recorría el centro cultural con una energía contagiosa, acompañada por el mayordomo que ya se había convertido en su compañero de confianza y apoyo constante. Ese día tenía programada una actividad especial, la inauguración de un nuevo taller de música y danza. Había logrado conseguir instrumentos musicales donados por un grupo de filántropos internacionales, y la emoción era palpable entre los niños y jóvenes que participaban en los talleres. La millonaria caminaba entre ellos, saludando, motivando y guiando, mientras notaba la pasión y la dedicación reflejada en sus rostros. Cada nota que surgía de un violín o cada paso de baile realizado con esfuerzo le recordaba que cada acción tenía un impacto profundo y duradero. Durante la inauguración, surgió un pequeño obstáculo. Uno de los voluntarios no apareció a tiempo, y un grupo de niños comenzó a impacientarse. La millonaria tomó la iniciativa, organizando juegos improvisados y actividades creativas que mantuvieron a todos entretenidos hasta que el voluntario llegó. Su capacidad de adaptación y liderazgo se hizo evidente, y todos los presentes la admiraron aún más por su habilidad de convertir un inconveniente en una oportunidad para enseñar y motivar. Al finalizar el taller, un joven le entregó un cuaderno lleno de composiciones musicales y letras de canciones que había escrito inspirado en los talleres. La millonaria lo tomó con cuidado, hojeando las páginas con interés y orgullo. Le propuso organizar una presentación pública en la que él y otros jóvenes pudieran mostrar sus talentos a la comunidad. Aquella idea fue recibida con entusiasmo, y rápidamente se comenzó a planificar un evento que reuniera a toda la comunidad en una celebración de arte, cultura y esfuerzo compartido. En medio de estas actividades, un desafío mayor surgió. La prensa local comenzó a especular sobre sus intenciones, insinuando que estaba utilizando los proyectos culturales para ganar fama personal y reconocimiento internacional. La millonaria, lejos de dejarse intimidar, decidió enfrentar la situación con transparencia. Convocó a una conferencia en el Centro Cultural, donde explicó con claridad los objetivos de los proyectos,
los resultados obtenidos y cómo cada iniciativa beneficiaba directamente a la comunidad. Su sinceridad y compromiso hicieron que la prensa reconsiderara su enfoque, y pronto los rumores se disiparon, dejando en evidencia la autenticidad de su trabajo. Mientras tanto, en su vida personal, la millonaria comenzaba a abrirse a nuevas experiencias y emociones. Durante una tarde de descanso en la mansión, el mayordomo le sugirió visitar un festival tradicional en Coyoacán. Allí, entre colores, aromas de comida típica y música en vivo, experimentaron momentos de cercanía y diversión que reforzaron el vínculo emocional que habían desarrollado a lo largo de los meses. La millonaria se permitió reír, bailar y disfrutar sin reservas, descubriendo que la alegría compartida era tan valiosa como cualquier logro material. El festival también le ofreció la oportunidad de conocer a otros líderes comunitarios y filántropos interesados en colaborar con los proyectos del Centro Cultural. Estableció alianzas estratégicas que permitirían expandir los talleres a otros barrios y ciudades cercanas, consolidando una red de apoyo que fortalecería la educación, el arte y la confianza y el trabajo en equipo. La millonaria, acompañada por el mayordomo, recorrió el barrio reuniendo a los jóvenes y explicándoles las reglas del taller. Les habló sobre la importancia de la disciplina, el respeto y la creatividad, recordándoles que cada esfuerzo tiene su recompensa y que la comunidad se fortalece cuando todos contribuyen. Durante la inauguración, surgió un primer desafío. Algunos adolescentes se mostraban reacios a participar, influenciados por experiencias pasadas de desconfianza y frustración. La millonaria decidió abordar la situación con paciencia y empatía. Se sentó a su lado, escuchó sus historias, comprendió sus miedos y los motivó con ejemplos de éxito de otros jóvenes que habían superado obstáculos similares. Poco a poco, lograron involucrarse, y el taller comenzó a fluir con naturalidad, mostrando la capacidad de transformación que la dedicación y la atención personal pueden generar. Mientras los talleres avanzaban, un segundo desafío apareció. El espacio destinado a las actividades no contaba con la ventilación adecuada, lo que generaba incomodidad y riesgo para los participantes. La millonaria tomó cartas en el asunto, gestionando con rapidez la instalación de ventiladores y ventanas adicionales, mientras coordinaba la logística para que ninguna actividad se detuviera. Su capacidad para resolver problemas de manera inmediata inspiró confianza y admiración entre los voluntarios y la comunidad. En paralelo, surgió un nuevo proyecto cultural, la creación de un pequeño teatro dentro del Centro Cultural. La millonaria quería que los jóvenes y adultos pudieran expresar sus emociones, contar historias y desarrollar habilidades de comunicación a través de la actuación. Coordinó con directores de teatro locales para impartir clases y organizar presentaciones semanales. La respuesta fue extraordinaria. Tanto los participantes como el público comenzaron a experimentar un sentido de pertenencia y orgullo que fortalecía la cohesión comunitaria. Un día, mientras supervisaba la construcción del escenario, apareció un grupo de músicos callejeros que ofrecieron su talento para apoyar los talleres. La millonaria, entusiasmada, los integró al proyecto, creando un espacio donde jóvenes y adultos podían aprender técnicas musicales y explorar nuevas formas de expresión. La interacción entre ambos grupos generó un ambiente creativo, lleno de alegría y cooperación, fortaleciendo los lazos entre la comunidad y los artistas locales. Durante este periodo, la millonaria también enfrentó desafíos personales. La exposición constante a las necesidades de la comunidad, la responsabilidad de liderar múltiples proyectos y la presión de mantener un estándar de excelencia generaban momentos de cansancio y vulnerabilidad. Sin embargo, aprendió a manejar esas emociones tomando breves descansos, meditando y confiando en el apoyo del mayordomo y del equipo de voluntarios. Reconoció que su fortaleza no radicaba solo en su determinación, sino en su capacidad para apoyarse en quienes la rodeaban. Mientras tanto, la relación con el mayordomo evolucionaba de manera natural y profunda. Compartían no solo responsabilidades y logros, sino también emociones, miedos y sueños. La millonaria aprendió a confiar plenamente en él, a escuchar sus consejos y a valorar su perspectiva en decisiones importantes. Esa cercanía emocional se convirtió en un pilar fundamental para enfrentar los desafíos cotidianos, y ambos desarrollaron una comunicación basada en respeto, comprensión y complicidad. Un día, la millonaria recibió una carta de un grupo de líderes comunitarios de otra ciudad, interesados en replicar el modelo de centro cultural. Esto representaba una oportunidad de expansión, pero también un reto. Debía asegurarse de que los valores de colaboración, respeto y cultura se mantuvieran intactos. Después de analizar la propuesta, decidió aceptar, pero con la condición de supervisar personalmente cada nuevo proyecto, garantizando que la esencia de su trabajo se preservara. En el transcurso de los siguientes días, surgió un conflicto inesperado.
Un contratista encargado de la instalación del teatro presentó retrasos y problemas con los materiales. La millonaria decidió involucrarse directamente, revisando los planos, supervisando el progreso y mediando entre los trabajadores y los proveedores. Su actitud decidida y proactiva permitió que los problemas se solucionaran rápidamente, y el proyecto continuó avanzando sin afectar los talleres ni las actividades planificadas. Mientras tanto, los talleres de cocina tradicional mexicana cobraban vida. La millonaria incorporaba recetas de diversas regiones del país, enseñando a los participantes no solo a cocinar, sino también a comprender la historia y los valores culturales detrás de cada platillo. Los niños y jóvenes aprendieron a preparar tamales, mole y pan de muerto, mientras escuchaban relatos de tradiciones locales. Aquello fortaleció la identidad cultural y promovió un sentido de orgullo y pertenencia entre todos los participantes. Un día, durante una presentación teatral organizada en la plaza del barrio, surgió un contratiempo. La luz eléctrica falló justo antes del inicio de la función. La millonaria, lejos de entrar en pánico, coordinó la instalación de lámparas portátiles y organizó a los jóvenes para improvisar iluminación con velas seguras. La función se llevó a cabo con éxito, y la creatividad de todos los involucrados generó aplausos y admiración por parte del público. Aquella experiencia reforzó la capacidad de adaptación y resiliencia de la comunidad. En medio de todas estas actividades, la millonaria también enfrentó un dilema personal. Un antiguo conocido intentó persuadirla para participar en un proyecto empresarial lucrativo, prometiendo beneficios económicos significativos. Ella, reflexionando, comprendió que aceptar significaba desviarse de su propósito y comprometer los valores que había construido. Con firmeza, declinó la oferta, reafirmando su compromiso con la comunidad y los proyectos culturales que transformaban vidas de manera tangible. Durante el otoño, la millonaria comenzó a notar cambios visibles en la comunidad. Los jóvenes mostraban mayor confianza, los adultos mayores participaban activamente en talleres y los vecinos colaboraban entre sí, fortaleciendo los lazos sociales. Aquello le provocaba una emoción profunda. Veía cómo su esfuerzo constante y su liderazgo empático habían generado un impacto real y duradero. El mayordomo, testigo de esta transformación, observaba con orgullo cómo su compañera había logrado combinar liderazgo, sensibilidad y resiliencia. Reconocía que la mujer que una vez pasó la Navidad sola había evolucionado hasta convertirse en un referente de cambio positivo, inspiración y esperanza para todos los que la rodeaban. En un evento especial organizado para celebrar los logros de la comunidad, la millonaria fue invitada a dar un discurso frente a todos los participantes. Habló con sinceridad sobre los desafíos, los errores y los aprendizajes que había experimentado. Su mensaje fue: claro, la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de impactar vidas, fortalecer la comunidad y cultivar el amor, la empatía y la solidaridad. Esa noche, al regresar a la mansión, la mujer se sentó en la terraza con el mayordomo. El cielo estaba despejado, y las luces de la ciudad brillaban intensamente. Conversaron sobre los logros del día, los desafíos superados y los sueños por cumplir. La millonaria sonrió, consciente de que cada acción, cada esfuerzo y cada momento de dedicación había dado frutos visibles y duraderos. Comprendió que su vida había cambiado por completo desde aquel primer gesto de aceptar cenar con su mayordomo. Cada proyecto, cada taller, cada vínculo emocional construido representaba una nueva oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y de transformación. La millonaria había encontrado finalmente un equilibrio entre su vida personal y su vocación de servicio, y entendía que la verdadera felicidad residía en compartir, en dar y en construir comunidad. Esa noche, mientras observaba la ciudad iluminada, sintió que su corazón estaba lleno de gratitud y paz. Cada desafío superado, cada sonrisa de los participantes y cada pequeño logro reforzaban la certeza de que había encontrado su propósito. El centro cultural no era solo un lugar físico, sino un símbolo de esperanza, colaboración y cambio positivo. La millonaria entendió que, gracias a su esfuerzo y dedicación, no solo había transformado su vida, sino también la de todos aquellos que confiaron en ella y participaron en sus proyectos. El otoño avanzaba, y la Ciudad de México se mostraba con un matiz dorado, donde las hojas caídas de los árboles decoraban las calles y plazas, creando un ambiente acogedor y nostálgico. La millonaria caminaba por el centro cultural, observando cómo los talleres, los murales y las actividades comunitarias habían evolucionado a lo largo de los meses. Cada rincón estaba lleno de vida y alegría, reflejando no solo su esfuerzo, sino también la dedicación de los jóvenes, adultos y voluntarios que habían participado en los proyectos. Ese día tenía programado un evento especial,
la inauguración de un pequeño museo comunitario que reunía las obras de arte, fotografías y creaciones de los talleres de todos los participantes. La millonaria se encontraba nerviosa, pero emocionada. Había trabajado arduamente para que cada detalle estuviera cuidado, desde la iluminación hasta la disposición de las obras, asegurándose de que cada pieza contara una historia y transmitiera el esfuerzo de quienes la habían creado. Durante la inauguración, surgió un primer desafío. Una de las piezas más importantes del museo estaba dañada accidentalmente por un joven que no entendía su fragilidad. La millonaria, lejos de enfadarse, decidió convertir la situación en una lección de cuidado y responsabilidad. Enseñó a todos cómo manipular las obras con respeto y dedicación, y utilizó el incidente para reforzar valores como la paciencia, el trabajo en equipo y la empatía. Los participantes comprendieron la importancia de cada acción y aprendieron a valorar los esfuerzos de los demás. Mientras recorría las salas del museo, se encontró con un grupo de visitantes de otra ciudad interesados en replicar el modelo de centro cultural. La millonaria los guió, explicando cada proyecto, cada taller y cada detalle de la organización. Compartió las dificultades, los aprendizajes y los logros obtenidos, destacando que el verdadero éxito radicaba en la dedicación constante, la colaboración y la apertura del corazón. Los visitantes se mostraron inspirados, y varios de ellos decidieron iniciar proyectos similares en sus comunidades. En medio de esta actividad, surgió un segundo desafío. Una parte del techo del museo presentaba filtraciones por las recientes lluvias. La millonaria actuó rápidamente, coordinando con los arquitectos y contratistas para reparar los daños sin interrumpir el evento. Su capacidad de resolución y liderazgo permitió que la inauguración continuara con normalidad, demostrando una vez más su habilidad para enfrentar imprevistos con calma y eficiencia. Mientras el museo se llenaba de visitantes y participantes, la millonaria comenzó a reflexionar sobre el camino recorrido. Recordó los meses de invierno y primavera, cuando comenzó a involucrarse en la comunidad y a construir los talleres desde cero. Cada obstáculo superado, cada niño o joven motivado, cada adulto mayor que recuperaba su alegría, representaba un paso más hacia un impacto real y duradero. El mayordomo, observando la escena, se acercó para comentar lo evidente. La mujer que una vez pasó la Navidad sola había transformado su vida y la de todos a su alrededor. Su dedicación, empatía y liderazgo habían generado un efecto multiplicador, y la comunidad ahora era un reflejo de su compromiso y esfuerzo. La millonaria sonrió, reconociendo que su éxito no se medía en riqueza material, sino en la capacidad de cambiar vidas y construir relaciones auténticas. Durante los días siguientes, la millonaria comenzó a organizar talleres intergeneracionales, donde niños, jóvenes y adultos mayores podían compartir conocimientos, habilidades y experiencias. Estos encuentros fortalecieron los lazos comunitarios y promovieron la comprensión entre generaciones. Cada sesión estaba llena de risas, enseñanzas y momentos de creatividad compartida, consolidando la idea de que la educación y la cultura son herramientas poderosas para transformar vidas. En medio de esta expansión, surgió una reviravolta significativa. Un antiguo colega de negocios intentó persuadirla para invertir en un proyecto empresarial lucrativo, prometiendo altos beneficios económicos. La millonaria, reflexionando profundamente, comprendió que aceptar significaba comprometer sus valores y desviar su energía de los proyectos culturales que habían generado un impacto real. Con firmeza y claridad, rechazó la oferta, reafirmando su compromiso con la comunidad y con el propósito que había encontrado. Mientras consolidaba los talleres y actividades, la millonaria también comenzó a explorar nuevas formas de arte y cultura. Implementó un programa de cine comunitario, proyectando películas mexicanas y cortometrajes realizados por jóvenes del barrio. Cada proyección se acompañaba de debates y talleres de crítica cinematográfica, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la expresión artística. La respuesta de los participantes fue entusiasta, y pronto se convirtió en una actividad mensual muy esperada por toda la comunidad. Durante uno de los talleres de cine, surgió un obstáculo inesperado. El proyector sufrió una falla técnica justo antes de la función. La millonaria no perdió la calma. Coordinó con el equipo de voluntarios para improvisar una solución utilizando equipos alternativos, asegurando que la proyección pudiera continuar sin inconvenientes. La capacidad de adaptación y liderazgo de la millonaria quedó más que demostrada, y los jóvenes aprendieron la importancia de mantener la calma y buscar soluciones creativas ante los problemas. En paralelo, la mujer decidió iniciar un programa de becas para jóvenes talentos que deseaban continuar estudios de arte, música y literatura fuera de la ciudad. Su objetivo era brindar oportunidades a quienes demostraran dedicación y pasión, asegurando que el desarrollo cultural y educativo trascendiera las fronteras de su barrio. La convocatoria fue un éxito,
y varios jóvenes comenzaron a prepararse con entusiasmo para participar, motivados por la posibilidad de acceder a nuevas experiencias y aprendizajes. El mayordomo, siempre atento a los detalles, observaba cómo cada iniciativa reforzaba los lazos dentro de la comunidad y fortalecía la autoestima de los participantes. Reconocía que la millonaria había logrado algo extraordinario: crear un espacio donde cada persona podía sentirse valorada, escuchada y parte de un proyecto mayor. La transformación de la mujer y de la comunidad era evidente, y la gratitud de todos quienes participaban se reflejaba en cada sonrisa, en cada logro y en cada pequeño gesto de colaboración. Una tarde, la millonaria recibió una invitación para dar una charla sobre liderazgo comunitario en un evento internacional. Inicialmente dudó, considerando la cantidad de responsabilidades que tenía en México. Sin embargo, comprendió que aquella era una oportunidad para inspirar a otros y compartir su experiencia, mostrando que el cambio real se construye con dedicación, empatía y pasión. Preparó su discurso con cuidado, asegurándose de transmitir no solo los logros, sino también los desafíos y aprendizajes que había experimentado a lo largo del camino. El día de la charla, frente a una audiencia internacional, la millonaria habló con autenticidad y emoción. Contó su historia, desde la soledad en la que solía pasar la Navidad hasta la construcción de una comunidad vibrante y unida. Habló sobre la importancia de escuchar, de involucrarse directamente y de liderar con el corazón. Su discurso conmovió a todos los presentes, quienes aplaudieron de pie, inspirados por su ejemplo y motivados a replicar sus enseñanzas en sus propias comunidades. Al regresar a México, la millonaria se sintió más segura de sí misma y reafirmada en su propósito. Su vida había cambiado por completo, y cada proyecto, cada taller y cada vínculo emocional construido eran testimonio de su crecimiento personal y del impacto positivo que podía generar. Comprendió que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en la capacidad de transformar vidas, construir comunidad y dejar un legado duradero. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde la terraza de la mansión, la millonaria sintió una profunda gratitud. Recordó el camino recorrido, los obstáculos superados, las reviravoltas y las pequeñas victorias que habían marcado cada paso. Comprendió que la felicidad no es un destino, sino un viaje lleno de aprendizaje, esfuerzo y amor compartido. El mayordomo se sentó a su lado, y juntos contemplaron la ciudad iluminada, conscientes de que habían construido algo más grande que ellos mismos, una comunidad viva, fuerte y llena de esperanza. La millonaria sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también estaba segura de que cada paso que daba, cada decisión tomada con el corazón y cada acción de liderazgo auténtico contribuían a un futuro brillante. Su vida había sido transformada para siempre, y ahora podía mirar atrás con orgullo, consciente de que el esfuerzo constante, la empatía y la dedicación habían dado frutos tangibles y duraderos para ella y para todos los que la rodeaban. El invierno llegó finalmente a la Ciudad de México, y la ciudad se vestía de luces, adornos y el bullicio de los mercados navideños. Los aromas de ponche, tamales, chocolate caliente y pan de dulce inundaban las calles, y la millonaria caminaba entre los puestos del mercado central, acompañada por el mayordomo. Aquella Navidad sería diferente, no la pasaría sola en la mansión, sino rodeada de la comunidad que había ayudado a construir y de todos aquellos que se habían convertido en parte de su vida. La emoción se percibía en el aire, y cada paso que daba estaba cargado de anticipación y gratitud. Los últimos meses habían sido intensos y llenos de desafíos, pero también de logros. La millonaria había logrado consolidar el centro cultural, expandir los talleres a otros barrios, establecer programas intergeneracionales y organizar festivales que unían a toda la comunidad. Cada niño, joven y adulto que participaba en las actividades se había convertido en un reflejo de su esfuerzo y dedicación. Y ahora, con la Navidad acercándose, quería que todos sintieran la alegría y la calidez de estar juntos, celebrando no solo una fecha, sino la vida compartida y los logros alcanzados. Ese día, la millonaria llegó temprano al centro cultural para supervisar los últimos detalles de la celebración navideña. Los murales habían sido adornados con luces y guirnaldas, los talleres de cocina estaban llenos de niños preparando tamales y ponche, y los jóvenes del taller de música afinaban los instrumentos para la presentación especial de la tarde. El mayordomo la acompañaba, asegurándose de que todo estuviera en orden y brindándole apoyo en la coordinación de los voluntarios y participantes. Un primer obstáculo surgió cuando una tormenta ligera amenazó con arruinar los preparativos al aire libre. La millonaria no se dejó intimidar. Coordinó el traslado de las actividades a espacios cubiertos, reorganizó las presentaciones y aseguró que la celebración continuara sin contratiempos. Su capacidad de liderazgo, adaptabilidad y calma inspiró a todos, y pronto la tormenta se convirtió en un detalle menor frente a la emoción y alegría de los participantes.
A medida que la tarde avanzaba, los niños comenzaron a cantar villancicos, acompañados por los jóvenes músicos. La millonaria observaba con el corazón lleno de emoción, sintiendo que cada esfuerzo realizado a lo largo del año culminaba en ese instante. El sonido de las voces, el ritmo de los instrumentos y la risa de los niños creaban una atmósfera mágica, donde cada participante se sentía valorado y parte de algo más grande que ellos mismos. Durante la celebración, surgió una pequeña reviravolta. Uno de los equipos de sonido falló justo antes del discurso de la millonaria. En lugar de frustrarse, ella improvisó y utilizó su voz con fuerza y claridad, hablando directamente al corazón de todos los presentes. Habló sobre la importancia de la comunidad, la colaboración, el esfuerzo constante y el amor compartido. Su mensaje fue recibido con aplausos, lágrimas de emoción y sonrisas sinceras, dejando claro que la verdadera riqueza reside en los vínculos que construimos y en el impacto positivo que generamos en la vida de otros. Mientras hablaba, la millonaria recordó aquellos años de soledad, cuando pasaba la Navidad sin compañía, y como un gesto tan simple como aceptar cenar con su mayordomo había desencadenado una transformación profunda en su vida. Cada proyecto, cada taller, cada pequeño logro había contribuido a construir la comunidad que ahora celebraba con ella. Su corazón estaba lleno de gratitud, y una sensación de paz la invadió, consciente de que había encontrado finalmente un propósito y una familia en las personas a quienes había ayudado y apoyado. El mayordomo, siempre a su lado, observaba la escena con orgullo y emoción. Recordaba cómo la mujer que un día fue distante y fría se había convertido en un referente de cambio, inspiración y esperanza. Su relación había evolucionado de manera natural, compartían responsabilidades, sueños, desafíos y emociones, y ahora eran compañeros inseparables, unidos por un vínculo profundo basado en respeto, confianza y afecto genuino. En medio de la celebración, la millonaria decidió sorprender a todos con un gesto especial. Había preparado un gran árbol de Navidad en la plaza central del barrio, decorado con luces, figuras hechas por los participantes y regalos simbólicos para cada niño. La sorpresa fue recibida con alegría y emoción. Cada niño corrió hacia el árbol, descubriendo que su esfuerzo y dedicación a lo largo del año eran valorados y reconocidos. Los adultos también se sintieron incluidos, apreciando la atención y el cariño reflejados en cada detalle de la decoración y los obsequios. Una de las reviravoltas más importantes ocurrió cuando un grupo de jóvenes del taller de teatro presentó una obra improvisada basada en la historia de la millonaria y su comunidad. La representación narraba cómo un acto de bondad había transformado vidas, cómo los desafíos se habían convertido en oportunidades y cómo la colaboración y el amor habían creado una comunidad fuerte y unida. La millonaria, con lágrimas en los ojos, comprendió que su legado estaba tomando vida propia y que cada acción realizada había dejado una huella imborrable. Durante la obra, la lluvia comenzó a cesar, y un arco iris apareció en el cielo, creando un momento de belleza y simbolismo que todos los presentes apreciaron. La millonaria interpretó el arco iris como un reflejo de esperanza, esfuerzo y alegría compartida. Aquel instante se convirtió en un símbolo de la transformación de su vida, de la comunidad y de la capacidad que cada persona tiene de cambiar su destino y el de quienes los rodean. Después de la obra, la celebración continuó con música, baile y la distribución de los regalos. La millonaria participó activamente, compartiendo risas, abrazos y palabras de aliento con cada persona. Observaba cómo los niños corrían felices, cómo los jóvenes se sentían orgullosos de sus logros y cómo los adultos mayores participaban con entusiasmo en cada actividad. La conexión emocional entre todos era palpable, y la sensación de comunidad se fortalecía con cada gesto y sonrisa compartida. Al finalizar la celebración, la millonaria subió al escenario para dar unas palabras finales. Agradeció a cada persona, desde los voluntarios hasta los participantes, destacando que el verdadero éxito no se mide en riquezas materiales, sino en la capacidad de impactar vidas y construir relaciones auténticas. Su mensaje fue recibido con aplausos prolongados, lágrimas y sonrisas de quienes comprendían que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. Esa noche, mientras regresaba a la mansión con el mayordomo, la millonaria sintió que cada desafío superado, cada obstáculo enfrentado y cada logro alcanzado había valido la pena. Comprendió que su vida había sido transformada no solo por su esfuerzo, sino también por su apertura al amor, la empatía y la colaboración. La soledad que alguna vez la había acompañado durante las Navidades había sido reemplazada por la calidez de una comunidad unida y agradecida. Al llegar a la terraza de la mansión, observó las luces de la ciudad y respiró profundamente, sintiendo una paz y satisfacción indescriptibles. El mayordomo se sentó a su lado, y juntos contemplaron el cielo estrellado, recordando el camino recorrido y los momentos que los habían llevado hasta allí.
La millonaria comprendió que la verdadera riqueza se encuentra en las experiencias compartidas, en los vínculos construidos y en la capacidad de inspirar a otros a través de acciones llenas de propósito y corazón. Antes de acostarse, la millonaria reflexionó sobre todo lo vivido, la soledad de navidades pasadas, los proyectos iniciados con incertidumbre, los desafíos superados y las reviravoltas que la habían llevado a crecer y transformarse. Cada paso, cada decisión y cada gesto de bondad habían construido la comunidad que ahora celebraba a su lado. Su corazón estaba lleno de gratitud, alegría y esperanza. El mayordomo, observando su expresión de felicidad, le dijo que había sido testigo de una transformación extraordinaria, y que la mujer que una vez pasó la Navidad sola ahora irradiaba luz, amor y liderazgo. La millonaria sonrió, reconociendo que aquel primer gesto de aceptar cenar con él había sido el inicio de un viaje que no solo la había cambiado a ella, sino a todos los que la rodeaban. En la mañana de Navidad, la millonaria y el mayordomo salieron nuevamente al barrio. Fueron recibidos con abrazos, risas y felicitaciones. La comunidad había organizado una pequeña procesión con villancicos, luces y danzas tradicionales, celebrando no solo la Navidad, sino también el esfuerzo, la solidaridad y la dedicación de todos los meses. La millonaria se unió con entusiasmo, bailando, cantando y compartiendo momentos de alegría que quedarán grabados en su memoria para siempre. El día transcurrió lleno de actividades, talleres, juegos y celebraciones. Los niños recibieron regalos que ellos mismos habían ayudado a preparar, los jóvenes mostraron sus talentos en música, teatro y danza, y los adultos mayores compartieron historias, recetas y experiencias que enriquecieron la jornada. La sensación de unión y felicidad era palpable en cada rincón, y la millonaria comprendió que el esfuerzo, la dedicación y el amor habían creado un legado duradero. Al finalizar el día, la millonaria regresó a la mansión junto al mayordomo, cansada pero feliz. Se sentaron en la terraza, observando la ciudad iluminada, y ella susurró con una sonrisa: aquella Navidad, y todas las que vendrían, nunca volverían a ser solitarias. Había encontrado su propósito, su comunidad y su verdadera felicidad. La historia culmina con la millonaria abrazando el futuro con esperanza, gratitud y un corazón lleno de amor, sabiendo que cada gesto, cada esfuerzo y cada acto de bondad habían transformado su vida y la de todos los que la rodeaban. La soledad quedó atrás, reemplazada por una vida plena, compartida y llena de significado, donde cada Navidad sería un recordatorio del poder de la empatía, la dedicación y la colaboración. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta juegos. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.